El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Mi tema en esta noche: no te escondas. Dígale al que está a su lado: no te escondas. La tendencia del ser humano al enfrentar sus responsabilidades, hay muchas formas de esconderse. En Génesis capítulo 3, Dios está buscando a Adán. Ahora, cualquiera puede llegar a pensar que si se esconde, Dios no lo consigue. Hay que ser un poco neófito para llegar a pensar: si me escondo, Dios no me consigue. Adán había caído de su naturaleza gloriosa y divina a causa del pecado. Sorprendentemente, Adán perdió su conexión con Dios. Pero aún peor, Adán cayó, en vez de vivir en la vida del espíritu, empezó a vivir en la vida de la mente. Óigame, porque es importante ese planteamiento. Adán no entendía. Cuando usted vive en el espíritu, usted no entiende, usted cree. Adán era una criatura de fe porque Dios lo había hecho. Mi Biblia dice que Adán y Eva estaban cubiertos con la gloria misma de Dios, es decir, estaban desnudos, pero los que los cubría o los vestía de alguna manera era la gloria de Dios. Adán vivía en un nivel espiritual donde su naturaleza humana no se veía. Cuando Adán peca, lo que se manifestó fue su condición humana o su naturaleza humana, pero su condición espiritual desaparece con el pecado. Eso no ha cambiado hoy día. La mayoría de los problemas que la raza humana tiene es por causa del pecado, o por haberle dado la espalda a Dios, o por tratar de vivir una vida netamente mentalista, es decir, de acuerdo a lo que nuestra mente dice, de acuerdo a lo que nuestra mente dicta, de acuerdo a lo que nuestro razonamiento natural puede establecer. Eso es una vida natural. Una vida natural que es con la que luchamos siendo creyentes o cristianos. Realmente la lucha que usted y yo tenemos es una lucha para salir de nuestra línea natural o carnal y entrar en nuestra naturaleza espiritual, que es la naturaleza de Dios. Es lo que más nos cuesta en el transcurso de la vida. Es más, esta carrera se trata de pasarnos o de entender que debemos pasarnos a vivir de la línea espiritual y no seguir viviendo en la línea mental. Recuerde que esta mente nos sirve solamente para vivir en esta tierra. En el cielo usted no necesita entender, pero en la tierra usted necesita entender y razonar muchas cosas. Ahora, la Biblia de alguna manera desarticula y desconecta la mente del ser espiritual. Note bien que en la ecuación de la salvación la mente no aparece. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es más, todas las preguntas que salen como resultado de este verso no las responde la Biblia. En otras palabras, Dios no le responde al intelecto del ser humano. Dios le responde al espíritu del ser humano, le responde al alma del ser humano, pero no le responde a la mente del ser humano. Nunca. Dios no da explicaciones. Ahora, cuando usted quiere entender, debe leer en Hebreos 11, verso 3, por la fe entendemos. Es decir, es imposible entender con la mente, sino con la fe. Y la fe es una línea espiritual. La fe es espíritu.
Si lee entonces en Corintio, leerá que con el mismo espíritu de fe, dice el mismo espíritu de fe con que creímos. Y dice, por cuanto hablé, o por cuanto creí también hablé. Hablando entonces que en este punto la conexión confesión y boca con el corazón o la fe es otro camino, es otra vía. Es la vía de lo sobrenatural, es la vía de los milagros, es la vía de la fe verdadera. La fe verdadera que nace en el corazón se conecta con su boca, y es cuando usted oye confesiones como aunque se vea mal saldrá bien, como vienen días de gloria para nuestro país. Cosas que cuando uno las dice, lo primero que usted va al noticiero, su mente va al noticiero, su mente va a las redes, y usted lo que hace cuando yo le confieso y le digo vienen días de gloria para nuestro país, su mente lo primero que hace es tratar de anular esa confesión para decirle que esa confesión es fantástica. Esto es lo que está pasando, esto es lo que es la realidad, y esto es lo que va a seguir pasando. Y cuando usted confiesa esta palabra, su mente lo que es un estorbo para su fe. ¿Cuántos me están entendiendo? Ok. Note bien que en Génesis, cuando Adán cae por su esposa o su mujer Eva, el argumento que Satanás usa a Eva es con que Dios os ha dicho. La desconecta de su línea espiritual para tratarla de conectar a su línea natural, porque la tenía. Es decir, Eva tenía un cuerpo. El problema era, o no el problema, el asunto era que ese cuerpo era absorbido por la vida de Dios. Eso está en la Biblia. Y ese cuerpo era cubierto con la gloria de Dios, y no había ningún tipo de manifestación de pecado en el hombre hasta ese momento. Sin embargo, tenía mente, tenía intelecto, y Satanás apela a lo único que puede apelar, y es a la mente de Eva, diciéndole o poniéndola a dudar por medio de la mente de lo que Dios había dicho. Así que le pregunta a Eva, ¿con qué Dios os ha dicho? O sea, lo que Dios les ha dicho, ¿será verdad? ¿O habrá que probarlo? ¿Por qué no te atreves a probar? ¿Por qué no pruebas a ver si lo que Dios os ha dicho es verdad o no es verdad? Y Satanás le dice, con que Dios os ha dicho que si comen de este fruto van a perecer. A lo que Eva entra en una lucha mental. Y le vuelvo a repetir, nuestra lucha no es mental. Todo aquel que trata de librar una lucha espiritual con la mente va a fracasar. Vuelvo a repetir eso. Todo aquel que trata de pelear o luchar con la mente una batalla espiritual va a fracasar, porque está peleando en otra línea. Pregúntele a Eva. Eva fracasó cuando empezó a razonar. Salió de su línea espiritual, salió de su naturaleza y se transó en una lucha con Satanás de argumentos mentalistas. Y logra Satanás que ella dude. Es más, logra Satanás que ella decida con su mente desafiar lo que Dios había dicho. Así que ella se atreve y come del fruto, y usted sabe las consecuencias. Adán entonces come porque su esposa le dice, mira, me acabo de comer la mitad del fruto y no me pasó nada, absolutamente nada. Adán come del fruto, y lo primero que ellos descubren al pecar es que están desnudos. Es lo primero que descubren. Eso indica entonces que todo aquel que le da la espalda a Dios está desnudo frente a la vida, está desnudo frente a las circunstancias, y su futuro no será más que vergüenza. Ahora, Adán está en un problema de carácter espiritual. Sin embargo, trata de arreglarlo de carácter natural. Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Qué hubiera pasado si Adán, en vez de justificarse, se arrepiente? Pregunto.
Eso no lo dice la Biblia, porque parece ser que a Adán nunca se le ocurrió arrepentirse. A Adán se le ocurrió echarle la culpa a su esposa. Adán dijo: ven acá, si van a echar a alguien al barranco, que sea ella. A mí no. Ella vino con ese fruto a mí, y yo me lo comí porque ella me dijo. Yo creo que si Adán se hubiera arrepentido y le hubiera dicho: Señor, perdóname, he pecado, Señor, te desobedecí, Dios hubiera actuado de otra manera, porque Dios no desecha de sí un corazón arrepentido. No lo hace. Él mismo lo dice en la Biblia: con un corazón contrito, el original dice arrepentido y humillado, no despreciará al Señor. Así que si Adán hubiera apelado al arrepentimiento, otra historia fuese la de la raza humana. Pero Adán no apeló al arrepentimiento, Adán apeló a la acusación. Fue ella, yo no sé. Fue ella. ¿Qué tal si Eva se hubiese arrepentido? También otra historia fuera. No voy a decir qué pasa si la serpiente se hubiese arrepentido, porque era el diablo, él nunca se iba a arrepentir. Pero entonces, usted conoce la historia. Adán le dice al Señor: Señor, la mujer que me diste, mire, es que el hombre por su intelecto es bruto. O sea, ¿cómo se le ocurre tratar de endosarle la culpa a Dios? La mujer que tú me diste. O sea, yo no tengo la culpa. Esa mujer ni siquiera la pedí yo. Me hiciste caer en un sueño profundo, porque si despierto no me agarra. Pero me hiciste caer en un sueño profundo, me sacas una costilla y de mi costilla la haces, me la das para que esa mujer me haga pecar. O sea, esa mujer me la diste tú, yo no la busqué. Yo andaba soltero feliz, tranquilo, hacía lo que quería, llegaba a la hora que quería a mi casa en el Edén, salía por ahí, paseaba con los animales del campo, todos amigos míos. Pero basta que tú me hayas dado esa mujer para que me haya pasado esto. Todavía lo siguen haciendo. Sí, en serio. Parejas con conflicto terminan diciéndole a Dios finalmente: Señor, tú dijiste que esto era tu voluntad. Pero no vamos acá en ese punto, porque de eso no es el mensaje. Ahora, Adán le dice a Dios: tú me la diste. Dios no puede creerlo. Esta creación mía está tratando de argumentarme a mí la culpa, de echarme a mí la culpa de su pecado. Pero aún más, ya que no funciona con Dios, la inteligencia bruta de Adán inmediatamente trata de echarle la culpa. Ya que no funciona con Dios, funcionará con ella. Ella me dio de comer, Señor. Yo no quería, yo me negué, pero ella me persiguió por todo el huerto. Me hizo una llave, me metió el fruto en la boca y me lo hizo masticar y me tapó la nariz y me lo tragué. Cosas que Dios no se iba a creer, por supuesto. Pero ya claro que la mujer tenía la culpa, entonces Eva siguió en la misma línea, porque era carne de su carne y huesos de sus huesos. Así que no podía ser diferente a la naturaleza humana. Siguió señalando al próximo, que era Satanás, la serpiente, y le dijo: la serpiente fue la que me convenció de comerme esta cosa y de pecar. Ya usted sabe, la serpiente no tenía a nadie más que culpar, así que dijo: bueno, yo fui, pues sí, está bien. Pero Dios entonces hace un juicio sobre los tres, y después lo lee en casa. Le hace un juicio a Adán, le hace un juicio a Eva y le hace un juicio a la serpiente. A todos le hace un juicio, y todos entonces tienen responsabilidad compartida, pero tienen responsabilidad. Ahora, dentro de toda esta historia, es interesante que cuando Adán peca, óigame bien, cuando Adán peca, trata de arreglar el problema de manera natural. Y usted conoce la historia, dice su Biblia y la mía, que ellos se cosieron hojas de higo y se cubrieron. Ellos trataron de solucionar el problema con sus propias fuerzas. Ahora, eso no funcionaba. Se seguían sintiendo desnudos. Ahora, después lo leen en casa para ahorrarnos tiempo.
Ahora, sucede algo, Dios aparece en el huerto porque al parecer, según lo que mi Biblia establece, era que Dios se paseaba por el huerto con Adán, su creación. Y al parecer esto era un paseo literal, no era un paseo simbólico. Parece que Dios aparecía en el huerto en forma de hombre, claro, con forma, porque acuérdense que Adán y Eva, o Adán fue creado conforme a su imagen y semejanza, es decir, era la imagen de Dios, era la imagen de un ser humano. Así que Dios, yo no sé si se reducía, se aparecía en el tamaño de Adán, más o menos en el mismo tamaño, y caminaba por el huerto con Adán. Dice que paseaba por el huerto con Adán, y era algo que Dios disfrutaba hacer, porque Adán era una creación única, no era un ser espiritual, era un ser humano, era un ser creado del polvo de la tierra, del barro, y Dios le dio vida. O sea, era un cuerpo extraño. Todo el universo, o en todo el universo, no existía un individuo o un ser con el cuerpo de Adán, con ese material que ahora es común para nosotros, esta carne. Pero era algo único, no existía. Dios nos creó de manera única en todo el universo, y a Dios le gustaba pasearse con Adán por el huerto. Yo no creo que el asunto de ponerle nombre a todos los animales del huerto haya sido trabajo de un día para Adán. Creo que fue un trabajo, pero dice que como Adán le puso nombre a cada uno, dice su Biblia, así se quedó. O sea, Dios le dio tanta autoridad a Adán que le dijo: lo que tú digas que es, eso es. ¿Por qué? ¿De dónde provenía semejante autoridad? De la línea espiritual. Él lo creía y él lo hablaba. Él no lo pasaba por aquí, solamente lo creía aquí y lo decía aquí. Esta mente no podía intervenir en esa ecuación. Cuando usted usa fe y no la pasa por la mente, lo que usted dice, eso es. ¿Alguien oyó lo que acabo de decir? Por eso, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Señor, pero ahí está el problema. Los peros vienen de la mente. Ahí no hay un pero. Es salvo, punto. Ahora, Adán tenía esa línea sin contaminación. Adán podía hablar lo que creía su corazón y así era. Dios le dio esa autoridad. Con el primer Adán, el postrer Adán, que es Jesús, recupera la autoridad del primer Adán y nos la entrega a nosotros, según Efesios capítulo 1, verso 26. Dice que toda autoridad, todo principado, todo lo sometió, todo, y lo dio por cabeza a la iglesia. Esa autoridad entonces que Adán el primero tenía, Jesús, que es el postrer Adán, lo recupera y lo entrega a la iglesia. Por eso ahora la iglesia es la máxima representación de Jesús, pero es la máxima representación del cielo en la tierra. Aún más, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, según también Efesios capítulo 1. Ahora voy más allá. La iglesia está llamada a ser un ente de fe, no un ente de razonamiento, o un ente intelectual, o un ente psíquico. La iglesia no es psíquica, la iglesia es espiritual. Por eso estamos llamados a llamar las cosas que no son como si fuesen. Estamos llamados a declarar, a hablar con fe sin pasar por la mente, y a decir creyendo: vienen días de gloria para este país, sin pensar en lo que pasa, sin pensar en lo que sucede, sino creer lo que Dios dijo. ¿Alguien cree lo que Dios dijo? Vamos a seguir. Entonces Adán se cose, o Eva tal vez lo hizo, cosió unas hojas de higo, se hizo un sostén, le hizo unos boxers a Adán, unos boxers de hojas de higo. Tal vez ella se hizo una minifalda. Digo, no alcanzaba para una falda larga. Las hojas de higo no eran tan grandes. Aún así, se sentían desnudos. Se sentían que aunque estaban cubiertos, habían perdido su posición, pero habían perdido su relación.
Dios aparece como siempre. La gran pregunta: ¿Dios sabía o no que Adán había pecado? Él todo lo sabe. Pero aún Dios sabiéndolo todo, parece que se presentó en el mismo lugar donde acostumbraba a conseguir a Adán. Al parecer había alguna hora, no lo sé, pero Dios aparece en el mismo sitio. Y cuando aparece en el mismo sitio, hace la gran pregunta: Adán, ¿dónde estás tú? En otras palabras, el lugar donde siempre te consigo está vacío. El lugar donde deberías estar, no estás. Peor aún, te estás escondiendo. Lo peor, te estás escondiendo. ¿Dónde estás tú? La pregunta: ¿Dios sabía o no sabía dónde estaba Adán? Claro que lo sabía. ¿Sabía Dios o no sabía que Adán había pecado? Claro que lo sabía. Cuando Dios te pregunta dónde estás tú, no te pregunta porque no sabe dónde estás, sino es que cuando Él te pregunta dónde estás tú, el que se ubica eres tú. No escuché aménes aquí, parece que le pasó alta. Cuando Dios pregunta dónde estás tú, no es para saber dónde estás tú. Cuando Dios pregunta dónde estás tú, es para que tú te ubiques, para que tú sepas exactamente el lugar donde estás parado hoy, y puedas saber que cuando sepas, valga la redundancia, donde estás parado hoy, puedas saber que te estás escondiendo. Una de las cosas que Satanás hace con mucha habilidad es engañar a la gente, tratándole de hacer pensar que están bien. Cuando Dios pregunta, es para que yo me ubique, para que yo sepa en qué lugar estoy, y desde el lugar donde yo estoy entienda que no es el lugar donde Dios me quiere. Voy a volver a repetirlo. El lugar donde, cuando Dios pregunta, yo me ubico y me entero de que el lugar donde estoy no es el lugar donde Dios me quiere. Y si entiendo que no es el lugar donde Dios me quiere, debo salir de ese escondite y enfrentar a mi Señor. Y cuando digo enfrentar a mi Señor, no es desafiarlo, sino humillarme y reconocer que no estoy haciendo lo que Él me llamó a hacer, no estoy en el lugar donde Él me llamó a estar, y no estoy diciendo las cosas que me llamó a decir. ¿Alguien dice amén a eso? Y digo, predico este mensaje con tanto cuidado, porque me doy cuenta que la avaricia, el egoísmo, el hambre por figurar, o el hambre por tener, o el hambre por ser aplaudido, es tan fuerte en la iglesia cristiana que mucha gente perdieron su lugar, están haciendo cualquier cosa que Dios nunca los llamó a hacer, y aunque piensan que están haciendo algo para Dios, no están haciendo lo que Dios les llamó a hacer. El asunto no era que Adán estaba fuera del huerto. Adán estaba dentro del huerto, pero no estaba en el lugar donde Dios lo había citado. El asunto no es que estés fuera de la iglesia, es que estando dentro de la iglesia no estés en el lugar que Dios te llamó a estar. Estés haciendo 4,000 cosas para alimentar tu ego, o alimentar tu deseo de fama, o alimentar tu deseo de aplauso, de reconocimiento. Hay mucho de eso en la iglesia. Es más, hoy a cualquier persona en las iglesias de todo el mundo le entregan cargos y cargos y cargos. En una iglesia de 200 personas hay 180 cargos. Mucho indio, mucho cacique y poco indio. Todo el mundo quiere un cargo, un liderazgo, y pocos quieren ser iglesia común. Pocos. Eso ha dañado la iglesia. Ha dañado tanto la iglesia que si la gente hoy no tiene un cargo, se sienten que no tienen nada. Y el sacrificio de Jesús, ¿dónde lo dejaron? Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Aunque nadie me dé un cargo, si tengo a Jesús, lo tengo todo. Por eso el que sirve a Jesús, desde la humildad y el reconocimiento de su sacrificio, siempre
siempre será promovido por Dios. Porque el servicio verdadero es ese, que se hace sin la contaminación del interés, más que con el servicio de amor. Ahora Adán está escondido. Y Adán no sabe que está escondido. Adán no sabe que está huyendo, hasta que oye a Dios preguntando por él y diciendo: Adán, ¿dónde estás tú? Verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová, verso 9, Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? En ese momento, Adán, creo, tal vez le dijo a Eva: no podemos seguir escondiéndonos. Vamos a tener que darle la cara a Dios. Y vamos a tener que enfrentar nuestra responsabilidad. Ahora, ¿pudo haber sido eso? O pudo haberle, acuérdense que ellos habían caído ya de su posición espiritual. Y creo que tal vez, posiblemente Adán pudo haber dicho también, existe la posibilidad de que Adán haya dicho: Eva, mejor que salgamos, porque ¿quién se le esconde a Dios? Ese es su huerto. ¿Dónde nos vamos a esconder de él? Tal vez eso lo dijo. En cualquier caso, las teorías o hipótesis de los teólogos son varias. Le voy a poner la mía. En mi opinión, Adán salió porque Dios dijo: 1, 2, 3. Le dio al árbol. Te vi. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.